Sí. La DEPE te quita todo porque a mí me da esa parte de la depresión cuando me regresa, porque es una depresión crónica, y de repente puedo estar tirada en mi sillón viendo la televisión 2 horas, sintiéndome infinitamente culpable porque no estoy trabajando, porque no estoy produciendo, y ese es otro elemento de la depresión, la culpa. No puedes darte el permiso de decir, en estos momentos no estoy bien, luego entonces no me voy a exigir trabajar. Entonces te quedas tirado mal, sintiéndote muy culpable, como te digo, y sí te quita toda clase de pasiones. Pero eso es tremendo, porque entonces todas tus, por ejemplo, tú como escritora, estás a tu 50%, ¿no? No, estás a tu 25%. Y tienes que tener una enorme disciplina para de veras trabajar. Y en el caso mío, como conozco muy bien la enfermedad, sé cómo funciona y sé cuando por alguna razón estoy mal. Y a veces medio me pega un rato. Me doy el permiso de flojear un rato y luego sí me pongo a trabajar. ¿Sí te puedes concentrar? Sí, ahora. Pero cuando he vivido depresiones verdaderamente profundas, que fueron 2 muy importantes, la concentración es nula. Y no solo eso, sino que la depresión no implica nada más un estado de asedia, o sea, de tristeza, sino que implica un estado de angustia, a veces incontrolable. Y con esa ansiedad, ¿quién puede hacer nada? ¿Sí? Una depresión no tratada puede que se haga severa, puede ser altamente incapacitante. La persona no se puede concentrar, puede tener falta de energía, puede inclusive psicotizarse, sentir que la persiguen, puede requerir internamiento en un hospital psiquiátrico, cosa que generalmente se puede evitar si recibe ayuda a tiempo, o puede terminar en el suicidio y entonces se vuelve pues una enfermedad mortal. La mayor parte de los intentos suicidas y de los suicidios logrados, está demostrado, se llevan a cabo en personas deprimidas. Entonces no es poca cosa. La depresión constituye un factor de estrés, de sufrimiento, tanto para la persona que la padece como para los que están en su entorno, los familiares. La persona deprimida puede ser irritable, altamente irritable, intolerante consigo mismo y con los demás, puede padecer insomnio severo. Esto puede llevarlo a un estado de desgaste, de agotamiento físico, y en términos de lo que la persona siente, la persona puede sentir frecuentemente que su mal ya no tiene remedio y desarrolla una visión en extremo sombría de la vida, pero no una visión puramente teórica, sino una visión sentida, que el mundo es un lugar horrible, que no vale la pena vivir en él y que lo mejor es irse lo antes posible. Y siendo un lugar tan horrible, se han dado casos en que pues una madre termina por matar a sus hijos y después suicidarse. Estamos hablando de casos extraordinariamente dramáticos y poco frecuentes, pero existen. Entonces no se trata de algo que se pueda dejar de lado. El gran problema es el de la persona que por ignorancia no busca ayuda a tiempo. Es frecuente actualmente que sean otros los que opinen, los que
empujen al paciente a buscar ayuda. Es dramático cómo se puede aliviar una depresión en un lapso relativamente corto, en 2 semanas la persona puede tener una visión diferente de la vida, siempre y cuando colabore con el tratamiento. Y el tratamiento, como hemos dicho anteriormente, es tanto biológico como psicológico y social. Okay. La depresión es un infierno, para decirlo en pocas palabras, sobre todo cuando la depresión es severa. Y una depresión no tan severa, sino de leve a moderada, puede hacer de la vida, si no un infierno, una especie de purgatorio. La persona pierde el interés, trabaja de una manera robótica, cumple, recurre a mecanismos de huida que pueden ser posteriormente muy costosos, como el consumo de alcohol o el entrar a relaciones que lo animen y que pueden ser letales para la vida familiar o por lo menos muy costosas. Entonces se trata pues de una condición muy delicada y en extremo compleja. ¿Aún con medicamentos tienes la depresión? Sí, por ejemplo, yo siempre estoy medicada y soy una convencida de que la depresión es un problema de las uniones y de los neurotransmisores, y que a veces no tienen la suficiente serotonina y por lo tanto no se sabe bien a bien. Yo leí mucho al respecto para poder escribir mi libro sobre la depresión. O sea que es un problema químico, no es algo que te estés inventando. Y yo sí soy una convencida de los fármacos para cuando la gente está realmente deprimida. No te pueden decir alégrate, échale ganas, ni nada de eso, porque es como si se lo dijeran a un diabético. Entonces, sí hay que tomar medicinas. Por fortuna existen extraordinarios antidepresivos en los que se ha trabajado durante muchísimos años. Mi primera gran depresión la viví cuando estudiaba en Nueva York, mi maestría. Al principio no sabía qué demonios me estaba ocurriendo, porque ahí la manifestación puramente era de ansiedad. Y por fortuna tenía una gran amiga, Linda Swiven, que siempre la voy a citar, psicoanalista que también estaba haciendo literatura comparada como yo. Y la literatura comparada se presta a hacerlo también con psicoanálisis. Linda me mandó con un médico, con un psiquiatra, que además era costarricense, lo cual fue muy conveniente porque por más bien que pueda saber el inglés, finalmente no era mi lengua materna y no es lo mismo decir, fíjese que siento como una cosa que me estruja. Pues, ¿cómo lo dices? Entonces, cuando fui a ver al médico, le pedí que me internara. Nada más imagínate qué grado de angustia, de Angst, así en alemán, padecía yo. Después de que me oyó, me dijo lo que tienes es depresión, trató de explicarme, me mandó los primeros antidepresivos, no los primeros, pero los que se usaban a principios de la década de los 80, que era una combinación tofranil y triptanol, que ayudaban, pero no ayudan como los que hay hoy. Hoy hay N cantidad de antidepresivos y los laboratorios farmacéuticos se han abocado de manera muy específica a tratar el problema. Lo han hecho porque en estos momentos hay 350 millones de deprimidos en el planeta Tierra, y eso hace que la gente deje de producir, deje de trabajar, deje de atender a su familia, etcétera, etcétera. Pues son carísimos. Los antidepresivos, sí, pero te sale más caro un empleado deprimido que un empleado que está bajo tratamiento. Hay de todos precios.
Hay Desde- caros, de precios moderados Desde y similares algunos hasta- otros más baratos. Desde luego, esta es una de las consideraciones que también debe uno tener al tratar a un paciente. ¿De qué sirve que se le recomiende un medicamento con el que va a tener que gastar 1,000 pesos al mes si no lo puede comprar? Se va dependiendo. Entonces vamos a tratar de darle uno que le pueda costar pues 200 pesos al mes, que sí los hay. Ay, doctor. Aun cuando lo óptimo pudiera ser el otro, quizás el paciente también se sienta con un gran estrés porque está gastando un dinero que no tiene. En ese sentido hay que tomar muy en cuenta los aspectos sociales y económicos del paciente. Platícame, ¿tú cómo te sentías? Pues me sentía muy mal, primero porque no sabía qué era. Mi marido, que ahora estoy separada, y que fue muy solidario, al principio se asustó muchísimo y no sabía qué me ocurría. Cuando le propuse que lo que necesitaba era ver un psiquiatra, se enojó, fue su primera reacción. A eso van los locos y tú no estás loca. Y yo le dije, no, sí estoy loca, las cosas que me están pasando son de loca. Entonces, fui 2 primeras veces con el médico. Claro, él pensaba que me daban la medicina y al día siguiente, como si hubiera sido un dolor de garganta, iba a desaparecer la depresión, pero no fue así. Para empezar, los antidepresivos, y a una hora, te tardan de 2 a 3 semanas a empezar a funcionar. Entonces, todavía tienes esa primera parte, después de haber ido a ver al médico, esos primeros días, en que no notas cambios. Y mi pobre marido, cuando vio que no había cambio, y yo le decía, es que ahí está otra vez el síntoma eran toda clase de fobias. No podía subir a los elevadores, dejé de subirme al metro, me daban miedo los cuchillos. Pues eso era de loca, yo de veras estaba convencida que eso no le ocurría a una persona normal. Como seguían los síntomas, se asustó muchísimo. Y la tercera vez que fui, y no lo puedo olvidar, al psiquiatra, casi me arroja sobre una silla de la sala de espera, y el que se metió a hablar con el psiquiatra fue él. A decirle, óigame, ¿qué está pasando? ¿Qué No está pasando? funcionando. No sé qué habrán hablado, nunca supe. Hasta que el psiquiatra le dijo, mira, la cosa es así, tienes Claro. que estar tranquila porque... Supongo que sí. Supongo que le habrá dicho, no va a enloquecer, no va a salir de un pequeño departamento que teníamos en la calle 16 y la 7ª Avenida en Manhattan. No va a salir de ahí con una camisa de fuerza. Entonces yo creo que eso lo tranquilizó. Pasó el tiempo, comencé a hacer psicoanálisis, psicoterapia más bien, y las medicinas me ayudaron enormemente. Pero me llevó un año en el que dices, esto no se va a acabar nunca. Yo no voy a volver a ser la que fui jamás. ¿Qué es esto? Si hay una sensación de alienación, si es que era lo que me preguntabas. Lo mío sí es crónico y es neurótico. O sea, yo sé que siempre voy a estar lidiando con la depresión, pero ya sé de qué se trata, sé cuando la siento, sé qué tengo que hacer. Estoy medicinada. Hace poquito tuve como que crucé un bachecito de la enfermedad y simplemente me aumentaron la cantidad de antidepresivos. Sola, aislada y todo ese panorama tremendo. Eso no, así como... No, porque curiosamente soy una gente profundamente optimista y muy, muy social. Puede ser social con la depresión porque dicen que se aíslan, que... Cuando estás muy mal, no. Pero yo siempre he tenido un lado social
que no puedo aplacar. Y además cuento las cosas. Quizá muchos depresivos no quieren contar que están deprimidos, no quieren balconearse a sí mismos. Y a mí no me importa, te voy a decir por qué no me importa. Porque yo la pasé tan mal cuando no sabía qué me estaba pasando, que yo quiero que la gente se entere de qué es esto. Platícanos de tu primera depresión, de todo el rollo de los cuchillos. Que es super... Bueno, ese fue horrible. Esa no fue la primera depresión, fue la segunda gran depresión. Pero esa depresión, me empezaron a dar miedo los cuchillos, porque me peleé con mi marido y dije, ¿y qué tal que me vuelvo loca y lo mato? O me vuelvo loca y me mato. O fíjate qué pensamiento tan atroz, ¿no? Entonces, mi pobre marido tuvo que esconder el cuchillo cebollero, que además estaba junto a mí, nunca lo vi. Era un poco como The Purloined Letter de Edgar Allan Poe, que es este cuento maravilloso en el que la carta robada está a la entrada colgada y nadie la ve. Justamente es el chiste, que esté a ojos de todos y por eso nadie la ve. Pues me pasó lo mismo con el cuchillo cebollero, que ahora veo con una tranquilidad pasmosa, como si no hubiera sido yo esa que fui en ese momento. ¿Sí? ¿Qué tipo de terapia? Porque el psicoanálisis parece que es largo y tedioso y como muy aburrido, ¿no? Bueno, yo llevo más años en psicoanálisis que Woody Allen, pero también pienso que es la gran oportunidad de hacer una reflexión filosófica sobre ti mismo y que puedes dejarla de hacer algún tiempo, y lo he hecho, pero siempre vuelvo a esa reflexión filosófica con mi médico y me ayuda muchísimo. O sea, el psicoanálisis, ¿no has probado otras terapias? Meditación, que sirve enormemente, y quizá haya muchas terapias que ayuden, pero yo estoy convencida que sí tienes que acudir a los fármacos. Esa es mi propuesta en mi pequeño libro que se llama Los demonios de la depresión, porque mucha gente cree que todo esto se puede curar con puramente análisis. ¿Te acuerdas que había otro libro aparte del de este escritor, ¿cómo se llama? Styron. Sí, que gran salió libro. En los 90s, que se llamaba Nation Prozac. ¿No? Sí, ese fue después. Ah, Ese fue después. Yo me Primero acuerdo. fue Visible Darkness, Ajá. que es el de Styron. Que bueno, no te platica mucho de cómo luchó con la enfermedad, te platica de cómo vivió la depresión, y que además es muy curioso porque él era muy amigo de Jean Seberg, que se suicidó, esta preciosísima actriz de Sin Aliento, y su marido, que era un escritor ciudadano francés, pero era, Dios mío, ahora se me olvidó, era checo, creo, no estoy muy segura. Y los dos tuvieron depresión. Entonces Styron te cuenta que no entendía a sus cuates, y cuando le vino la Gran Depresión, pues entendió de qué se trataba el asunto. Carlos Fuentes tiene un artículo maravilloso de despedida a Styron cuando muere, y eran muy amigos, y te cuenta en ese artículo que toda la vida hasta el final estuvo luchando con la depresión. O sea que sí es una lucha constante, pero es una lucha como el que tiene, ya dije, una cardiopatía. Bueno, pues no la puedes abandonar. Claro. Tienes que cuidarla, tienes que tomar medicina, tienes que hacer ciertas cosas. Pero hay por ejemplo, en los artistas, ¿no? O en la gente que se dedica a crear cosas, no a hacer como cosas muy mecánicas, ¿no? Como tú dices, a veces no pueden concretar, ¿verdad? ¿Cómo manejas? O sea, hay como una idea que tú quieres hacer. Por ejemplo, tú tienes la idea de un cuento, de una novela, pero no la puedes concretar. Ha de ser como una lucha interna muy fuerte, ¿no? Es como un paralítico que quiere brincar y tiene la idea y todo. ¿Y cómo le hace para brincar eso cuando no? O
O sea, la depresión está como... Pues para eso sirven las medicinas, Alejandra. Las medicinas no te aplacan. No, te ayudan. No, sí, hay cosas que te hacen las medicinas, todo tiene efectos secundarios. Pero un antidepresivo inmediatamente te ayuda a producir. Un ansiolítico inmediatamente te ayuda a calmar esa ansiedad imposible de tapar, ¿no? Que también padece el depresivo. Y lo que creo que es un poco mentira es aquello de que solamente los artistas o este tipo de gente son las que se deprimen. Se deprime cualquiera. Un campesino, una gente trepada en la sierra, que angustia estar en la sierra y no tener la posibilidad de acercarte a un psiquiatra, ¿no? No, pues ni siquiera saber qué te pasa. Pues ni siquiera saben qué les pasa. Yo creo que de ahí viene mucho el fanatismo religioso, ¿verdad? Claro. Te abocas a algo que está ahí, ¿no? Eso que estás diciendo es muy importante. Yo no lo puedo vivir porque yo no soy religiosa. Soy totalmente agnóstica. Por no decir que atea, pero la verdad es que también me lleno de otras posibilidades y de pensamiento mágico como cualquier gente. Pero no soy religiosa, entonces yo no me podía refugiar en algo así. Mucha gente sí lo hace y la verdad es que les hace bien. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor eso hace que se produzca más serotonina. La familia tiene que entender. ¿Y cuando no entiende qué haces? Pues cuando no entiende, es muy difícil para el enfermo, pero también es difícil para la familia convivir con el enfermo, ¿no? Imagínate que te dicen, escóndeme el cuchillo porque me da miedo. ¡Ay, qué horror! Pienso en mi primera depresión, que tenía 19 años, y ocurrió porque mi hermana fue a ver a un médium inglés, y eso era abril de 1970, y le dijo que mi papá se iba a morir en abril de 1971. Y yo me enojé tanto. Y además me enseñó unos libros horripilantes con fotografías de médiums que sacaban ectoplasma, esta formación disque que ocurre y que sale de la boca o de las uñas o de la nariz o de los oídos. Es algo aterrador. Tan aterrador que me vino mi primera gran depresión, aunque yo ya descubrí en psicoanálisis que era una niña deprimida. Ojo, los niños también se deprimen. Los niños padecen depresiones brutales. Y eso no se ha sabido sino hasta hace muy poco. ¿Y es por el entorno o ya es endógeno? Es endógeno, o a veces es por el entorno, ¿no? En esa primera depresión, lo que me ocurrió es que yo la llamé la etapa de la conciencia de la muerte porque todo el día tenía conciencia de la muerte. ¿Para qué voy al dentista si me voy a morir? ¿Para qué voy a la facultad si me voy a morir? ¿Para qué tal si me voy a morir? Era horrible. Mi propio papá, que ignoraba lo que había dicho el famoso medium, al que se le aparecía un indio piel roja, John Lovett se llamaba el medium, era un inglés, me llevó con un médico, no sé qué tipo de médico, y me dieron unas pastillas, pero nunca jamás se habló de depresión. Bueno, tomé esas pastillas y pasó el tiempo y más o menos salí de aquello. Quiero contarles que mi papá se murió en abril de 71, fue algo muy especial. Pero bueno, independientemente de las cosas mágicas, la depresión sí es enfermedad. Y sí hay muchas formas de manifestarse. Yo tenía una amiga que empezaba a ver a la gente como gomitas, de esas que uno se come de dulce. O sea, comenzó como a disociarse. Claro, no se disociaba porque no tenía ningún problema de ninguna patología de ese tipo,
estaba perfectamente consciente de qué le estaba pasando, pero para ella los otros eran como otras cosas. Y era muy desesperante, eso lo cuento. Como que te sientes fuera del mundo. Sí, claro. Eres diferente, eres otro. Con el rollo de la pareja, ¿qué sucede? Pues encuentras a alguien, hay un conecte y luego ¿qué pasa? Bueno, si tu pareja te entiende, puede ser muy interesante y puedes hablar muchas cosas. Y yo de hecho las hablé mucho en ese momento, que era a principios de los 80, con mi marido. Y también me empecé a burlar mucho de mí misma, ¿eh? Eso es fantástico. En el momento en que ya la medicina y el trabajo terapéutico te permite burlarte, pues estás del otro lado, ¿no? Yo me burlo mucho, no tienes una idea cuánto. O sea, la conciencia de la enfermedad te da otra arma, ¿no? Decir, ok, esto es lo que tengo, no me voy a dejar ir por esto. En mi caso, Alejandra, porque hay gente que no, a mí nunca se me ha ocurrido el suicidio, ni siquiera en esos momentos aciagos. Pero entonces no estás tan deprimida. No, sí estaba profundamente deprimida y con una ansiedad que del 1 al 100 tenía 100. Pero no se me ocurría eso. Conozco a gente muy cercana que sí piensa en el suicidio, Porque constantemente. Es como vivir en el infierno, ¿no? El infierno de Dante, pues, de plano. Claro, así. es dantesco. Es entrar, intrincarte en una selva oscura, de la que no puedes salir, en la que no puedes hacer nada más que se te cae todo encima. ¿Y no te sientes como, ahora que has exteriorizado esto, que como que te clasifican? No, fíjate que lo que me ha tocado es encontrarme con gente que padece depresión y que me han agradecido profundamente. Y he tenido encuentros incluso con muchísima gente al mismo tiempo. Primero con psiquiatras. Ese libro lo presenté en Monterrey, en Tamaulipas, con una serie, todos eran psiquiatras y yo estaba encantada. Yo decía, pues si me da un ataque de pánico, aquí hay quien me atienda. Y ellos se morían de la risa, ¿no? Pero también lo he hablado, la última vez estuve en una clase que da Jorge Volpi, el escritor, y que son como 120 alumnos. Y muchas de las personas me hablaron y me contaron su depresión y muchas lloraban contándomela. Alguna vez que ese libro pude estar en la red, en el Universal, y que pudieron entrar muchas gentes, lectores del Universal, a preguntarme sobre el texto y la depresión, todo lo que me llegó era impresionante, la cantidad de gente que quería saber por qué siento esto. Yo no soy psiquiatra, yo estudié literatura, y soy escritora, pero sí leí muchísimo y sí he tenido pues mucho contacto con mi propia enfermedad, es decir, la conozco al derecho y al revés. ¿Tú piensas que fue endógeno por tu papá? Que tu mami tenía otro, a lo mejor los dos eran deprimidos, pero lo manifestaban de otra manera, ¿verdad? Mi mamá para nada. Mi mamá era una andaluza muy graciosa, muy divertida, que llegó al exilio junto con mi padre y cuando era la que verdaderamente dejaba todo por su marido, porque él era el que había sido magistrado en la Suprema Corte de Justicia cuando la Segunda República, ella se hizo a México y fue feliz y la pasó bien. Mi papá nunca pudo. Freud, que no se internó en el mundo de la depresión, porque no lo vio desde el punto de vista de los fármacos, decía que le caían gordas las gentes deprimidas, que solamente podía, que era parte de una neurosis brutal y que solamente podía entender a un deprimido que estuviera desterrado. ¿Cómo defines la neurosis?
Bueno, yo no sé cómo definirla, pero supongo que es una manera de relacionarte con el mundo equivocada, que lo único que hace es afectarte a ti y afectar a los demás, ¿sí? No podría decirlo médicamente. En el caso de mi papá, él vivió sumamente deprimido por el exilio, no lo supo externar, y yo creo que absorbí todo el inconsciente de mi papá siendo niña. Yo lo cuento ahí, yo hacía largas paseatas con mi papá, y de lo único que me hablaba era de la muerte. Me decía, mira, tenemos apuntado, y era yo niñita, tenemos una M en las manos de muerte y en los pies, pero eso sí no se los voy a enseñar. Tenemos una S, que quiere decir muerte segura. Y luego me decía, ese hueso que ves ahí es un etmoides de un perro. ¿Y qué es eso, papá? Bueno, y eso se acababa convirtiendo en la calavera de Yorick, de Hamlet, ¿no? Mi papá vivió con el skull, con la calavera, toda su vida, platicando con Yorick, to be or not to be. Y tú de niñita así, aterrada, ¿no? La vida, pues, ¿para qué le echo ganas? Sí, pues está horrible. Sí, ¿verdad? sí, está horrible y llega la guerra. A lo que voy. Sí. Entonces yo creo que sí, eso era la parte exógena, Ajá. pero que debo de tener algo endógeno que quizá vincule a los gomis con la depresión. La cuestión de la depresión es algo así como por olas, como ondas, sube y baja y sube y baja. Sí. O sea, que no sabes cuándo te va a llegar o cuándo no, pero siempre hay como un estado latente. En mi caso sí. No todo el mundo padece una depresión semejante. Hay gente que se deprime por ninguna razón 2 veces en su vida. Mientras más recurrencia haya de la depresión, más habrá. ¿Sí? Si tienes una gran depresión y no se repite, pues tienes mucho chance de que ya no vuelva nunca más en tu vida. Y además aparece a cierta edad, que es cuando me apareció a mí, a los 19 años. Y luego he tenido varias. ¿Las sientes? Sí. ¿Se acuerdan de la película Tiburón y de cómo la música hacía que uno supiera que ya ahí venía el tiburón? Bueno, igual sientes la depresión. Sabes que ahí viene. O sea, no puedes dejar de tomar tus pastillas. Nunca. Pues no sé si nunca. O sea, estás, pero, por ejemplo, bien y las dejas de tomar y por dejarlas de tomar te enfermas, ¿no? Bueno, en estos momentos en mi vida hay muchos cambios y problemas. Siempre hay cambios y problemas en la vida de todo el mundo. Realmente la constante es el cambio, ¿no? Pero sé que en este momento sí necesito seguir medicinada, seguir yendo a ver a mi doctor y trabajar el asunto, ¿no? Para no caerme en el sillón, sino ponerme a trabajar en mi computadora. A ver, una última para que ya no te hartes. Dicen que es un trastorno afectivo, o sea, si a ti te apapachan y tienes un entorno así súper supportive, ¿cómo se dice? Apoyador. Apoyador, ¿no te deprimes tanto o sí? Mira, mis papás fueron unos papás extraordinarios, pendientísimos. Éramos 2 hermanas nada más, con una diferencia importante de años entre una y otra. O sea que fuimos esencialmente hijas únicas, cada una por su lado. Siempre estuvieron presentes, siempre fueron muy afectivos, locos, porque eran españoles que venían de la guerra y en fin, quizá eran diferentes, pero no me faltó afecto. De eso estoy segura, y conozco mucha gente que ha padecido depresión que tampoco le ha faltado afecto. A lo mejor sí, Alejandra, porque como no soy médico no puedo decírtelo. Lo que sí les puedo decir a la gente que a lo mejor vea este documental es que si algo terrible te ocurre en tu vida, evidentemente te vas a deprimir, y eso es absolutamente normal, ¿sí?
la tristeza existe. Y si se muere tu perro, si, por no decir cosas más graves, vas a sufrir. Y la vas a pasar mal y vas a estar muy, muy triste. Lo que no es normal es que la depresión surja de repente. Siempre hay un detonador, pero puede ser un detonador mínimo que ni siquiera te lo imaginas. Entonces ahí es cuando no estamos hablando de algo que tiene que ver con una enfermedad, ¿no? Ahorita, bueno, perdón, es que estoy aprovechando lo máximo, tenerte a todos. Ahí hablas como de una desintegración del yo, o sea, como de algo, quisiera como que pudiéramos externar esa sensación interna que tiene el deprimido, a ver si la podemos como concretar, o sea, una baja autoestima, una alienación del mundo, como te sientes como... Tenía una amiga muy deprimida que sí se suicidó. Me dice, es que me siento como fantasma. Claro. Como fantasma, o sea, puede estar o no estar y la gente sigue. ¿Tú sentiste algo así? No, porque tenía muchas ganas de salir adelante. Pero, por ejemplo, esas ganas de salir adelante no la tiene un deprimido. No, yo sí, porque a veces hay cosas disímbolas, incluso hasta en las enfermedades, ¿no? Entonces, ese mundo muy positivo mío, pues puede verse mezclado con la depresión, pero siempre va a estar presente. Okay. Y lo que yo quería era salir a como diera lugar. O sea que una cosa es como el carácter de la persona, que por ejemplo tú eres súper optimista y te deprimiste, ¿no? Sí, horrible. Y ahí puede haber un carácter más melancólico, ¿no? Una personalidad melancólica y se deprime y le va fatal, ¿no? Esos sí son los... O más débil, o que además padezca o que sea bipolar. La bipolaridad es otra cosa distinta a la depresión. Son cambios radicales entre estados maníacos y estados depresivos. Y eso generalmente es tan fuerte y tan cansado que sí empuja a la gente hacia el suicidio. Por ejemplo, en la depre, no es mi caso. En la depre no pierdes mucha energía. Sí, pierdes toda la energía, pierdes la energía sexual, pierdes las ganas de hacer las cosas. A mí me daba fobia ir a los lugares abiertos, tenía agorafobia. Entraba al súper y dejaba los carros llenos de comestibles y me salía corriendo porque no soportaba las luces. Las luces, fíjate, eso era un detonador. Que es impresionante, ¿no? Y ¿qué más te puedo decir? A mí lo que me preocupa mucho no soy yo. Yo ya entiendo mi depresión. Sé con quién ir y sé qué hacer. A mí lo que me preocupa es la gente que no sabe. O los bipolares, que no se medican y que sí los puede conducir al suicidio, o que sí les puede destrozar la vida, o que esta desintegración del yo, que evidentemente yo viví, porque te sientes eso, con baja autoestima, te sientes culpable, sientes que no sirves para nada, sientes que nada de lo que hagas es productivo, sientes que cualquiera es mejor que tú, haciendo hasta las labores más comunes, y es un yo muy apaleado, es un yo que necesita la ayuda para volver a integrarse y para volver a adquirir la fortaleza que supuestamente todos tenemos que tener para vencer las adversidades, ¿no? Oye, ¿finalmente se cura? Sí, sí se cura. A mucha gente se le cura y no vuelve a tener depresión. Hay casos, la distimia, que son
depresiones muy severas. Muchas veces hay gente que la siente y jamás vuelve a su vida, ¿sí? En mi caso no es así, Alejandra. Yo sé que ahí va a estar siempre, lingering. Pululando, claro. Sí, ahí está pululando. Pero somos amigas, la depresión y yo. La entiendo, la comprendo, sé cómo abordarla. Y Más bien, no eres su amiga, eres su doblegadora, o cómo se dice. Ahí estás para abajo. Ahí pues abajo. no, porque a veces hay que aceptarla. Eso es algo que me enseñó mi psiquiatra en Estados Unidos. Me decía, cada vez que te llegue un ataque de pánico o que te llegue una fobia que produzca el ataque de pánico, y mucha gente lo ha tenido, a veces sin tener ningún problema, ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, como si se le apareciera a uno ahorita una jauría de tigres hambrientos, y lo único que te ocurre es que vas a tener un derrame de adrenalina brutal. ¿Qué harías? Salir corriendo. Esa es la sensación del ataque de pánico. El problema es que no hay una jauría de tigres. El problema es que surge de repente. Entonces, ¿qué se necesita? Ansiolíticos, médico, entenderlo, aceptarlo y decir, chin, ahí está el ataque de pánico. Pues que llegue, lo dejo llegar y que se vaya. Y aprendes a hacerlo. Al principio mi reacción era otra, ¿no? Era correr. Ya no. Pero ya no los he tenido hace mucho, Alejandra. Antes no podía manejar en periférico, ya puedo manejar en periférico. Feliz, no. Bien, sí. ¿Sí? No es que me produzca enorme pasión la velocidad, pero ya puedo. Es una sensación, creo, según percibo, de controlar algo, porque sientes que estás tan descontrolada que no puedes controlar tu entorno, ¿verdad? Entonces es controlar algo, ¿no? Como los anoréxicos o los bulímicos. Sí. Pues por lo menos mi cuerpo lo controlo, ¿verdad? No puedo controlar el entorno, pero puedo esto, ¿no? Porque Bueno, generalmente los deprimidos somos controladores de nosotros mismos. Quieres controlar todo y no se puede controlar nada, ni a ti mismo. ¿Sí? Entonces, puedes tener una actitud serena, eso es otra cosa, ante acontecimientos o ante la vida. Pero controlar, ¿qué vas a controlar? Cuando vas en un avión, ¿vas a controlar al piloto? ¿Vas a controlar que no se cruce un meteorito y choque? No lo puedes controlar. sí, no puedes controlar. Entonces hay que aprender a vivir con eso. Tampoco puedes controlar que te conviertas en un vampiro. Lo quiero hacer un poco de chiste, para no decir que te dé una leucemia. No lo puedes controlar. Simplemente hay que vivir lo mejor que se puede, el rato que mejor se puede. Relax and enjoy it. Exactamente.
¿Dónde la pongo? Que Entonces, se ponga. Está haciendo patitos para sobre Sí, pues ya las pisé. No. Pues sí, cacas. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Si quieres Ahí. caminar un poquito, también es padre. Pero con esos zapatos se va a matar. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, entonces con esos me voy a matar. Entonces, cuando Es que yo quieras. tengo unos así, me los pongo nada más cuando voy a exposiciones y Y llego te así- sientas. Sí, llego así de ¡ah! Sí, no, es horrible. Sí existe el dolor físico, sí existen muchas manifestaciones físicas y síntomas. Por ejemplo, la colitis, dolor de cabeza, muchas molestias. La gente a veces va a los médicos uno tras de otro, para que les digan qué es lo que les está pasando. No les pasa más que tienen depresión. Y como como la depresión también se convierte en enfermedad física, entonces es difícil determinarlo. Tiene que ser un psiquiatra el que lo haga. Yo siempre padezco colitis. Ese es algo para mí muy definitivo. Y alguna vez leí que el colon también produce serotonina igual que el cerebro. Es decir, que si no hay suficiente, el colon se afecta. Pero igual pueden ser dolores de cabeza o de cuerpo o otro tipo de cosas. Yo hablo de mi experiencia. Oye, ¿no está muy oscura la cara? Pues tiene zonitas. ¿Sombras? Tiene zonas de luz. Ahí. ¿Ah? ¿Quieres que me mueva? Pues da un pasito. Acá. Da igual. Ok. Igual. Bueno, ahora, este es un tema, Está muy fuerte, ¿eh? ¿verdad? Sí. Está muy contrastado. Está muy marcada. Bueno, Mira, perdón, aquí. ya me dio calor. Perdón, ya nos vamos. No Perdón, se preocupe. perdón, somos unos insidiosos. No, nada. Ahí está súper contrastado. Pues, Mira, yo creo que ahí. aquí. Ok. 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 Bueno, Este pues es un está. tema súper delicado y sé que es muy doloroso, bueno, para mí, o sea, pero platícanos cómo el entorno se va alejando. O sea, tú eres una persona muy social, o sea, no te ha pasado, al contrario, tú vinculas y exteriorizas todo y entonces te crea vínculos, pero ¿cómo, por ejemplo, los deprimidos pueden ir perdiendo la pareja, se pueden divorciar varias veces Porque no se han dado cuenta además que están deprimidos, eso es otra. Generalmente hay como una sensación de que la realidad se va hacia otro lado, que tú ya no eres parte de la realidad. Y eso es lo que te hace enconcharte, volverte sobre ti mismo. En términos de relaciones amorosas, bueno, pues cualquiera sale corriendo, ¿no? Qué flojera estar con una gente así. Los amigos son los que a veces te apoyan, pero tampoco pueden estar constantemente con una gente deprimida. Yo he sido hasta divertida porque yo me daban ataques de pánico cuando vivía en Washington y decía, ya me dio el Tramafata. Y entonces ya mis amigas sabían perfectamente que... Y de repente puedo estar tirada en mi sillón viendo la televisión 2 horas, sintiéndome infinitamente culpable porque no estoy trabajando, porque no estoy produciendo, y ese es otro elemento de la depresión, la culpa. No puedes darte el permiso de decir, en estos momentos no estoy bien, luego entonces no me voy a exigir trabajar. Entonces te quedas tirado mal, sintiéndote muy culpable, como te digo, y sí te quita toda clase de pasiones. Pero eso es tremendo porque entonces todas por ejemplo, tú como escritora, estás a tu 50%, ¿no? No, estás a tu 25%. Y tienes que tener una enorme disciplina para de veras trabajar. Y en el caso mío, como conozco muy bien la enfermedad,
sé cómo funciona y sé cuando por alguna razón estoy mal. Y a veces medio me pega un rato. Me doy el permiso de flojear un rato y luego sí me pongo a trabajar. ¿Sí te puedes concentrar? Sí, ahora. Pero cuando he vivido depresiones verdaderamente profundas, que fueron 2 muy importantes, la concentración es nula. Y no solo eso, sino que la depresión no implica nada más un estado de asedia, o sea, de tristeza, sino que implica un estado de angustia, a veces incontrolable. Y con esa ansiedad, ¿quién puede hacer nada? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Quieres estar sin lentes? ¿Estás bien? Estoy perfecto. Bueno, espérame tantito. Es que tengo 3 preguntas fundamentales y lo demás ya es de tu libro. ¿Y es de qué? ¿Qué? De mi libro. Ah, Que ahorita te lo doy, José Ramón. ay, muchas gracias. ¿Dónde está? Ya lo bajé. Aquí está. Ok. Aunque Una depresión no tratada puede que se haga severa, Por ejemplo, puede ser altamente incapacitante. La persona no se puede concentrar, puede tener falta de energía, puede inclusive psicotizarse, sentir que la persiguen, puede requerir internamiento en un hospital psiquiátrico, cosa que generalmente se puede evitar si recibe ayuda a tiempo, o puede terminar en el suicidio y entonces se vuelve pues una enfermedad mortal. La mayor parte de los intentos suicidas y de los suicidios logrados, está demostrado, se llevan a cabo en personas deprimidas. Nada de eso, porque es como si se lo dijeran a un diabético. Entonces, sí hay que tomar medicinas. Por fortuna existen extraordinarios antidepresivos en los que se ha trabajado durante muchísimos años. En el caso de la depresión, pues hay algunas que se pueden iniciar desde temprano en la vida. Digamos que hay depresiones en los bebés, por ejemplo, lo cual puede sonar muy extraño, ¿no? Pero las hay. Depresiones en la adolescencia, alguien que nunca antes ha estado deprimido, a los 40 años se deprime, a los 50. Quien ha padecido de una depresión desde épocas relativamente tempranas en la vida, no necesariamente en la niñez, digamos en la juventud, a veces puede ser en la madurez, y responde bien al tratamiento, pero la depresión recurre o aún con tratamiento vuelve a aparecer, pues lo que hay que hacer es modificar el tratamiento. El tratamiento debe estar ajustado a la medida de las necesidades del paciente. Y en este sentido disponemos de una variedad de medicamentos con diferentes mecanismos de acción, y desde luego la forma de psicoterapia también tendrá que variar de acuerdo con la persona y la época de la vida en que se encuentre. Mi primera gran depresión la viví cuando estudiaba en Nueva York, mi maestría. Al principio no sabía qué demonios me estaba ocurriendo, porque ahí la manifestación puramente era de ansiedad. Y por fortuna tenía una gran amiga, Linda Swiven, que siempre la voy a citar, psicoanalista que también estaba haciendo literatura comparada como yo. Y la literatura comparada se presta a hacerlo también con psicoanálisis. Linda me mandó con un médico, con un psiquiatra, que además era costarricense, lo cual fue muy conveniente porque por más bien que pueda saber el inglés, finalmente no era mi lengua materna y no es lo mismo decir, fíjese que siento como una cosa que me estruja. Pues, ¿cómo lo dices? Entonces, cuando fui a ver al médico, le pedí que me internara. Okay. La depresión es un infierno, para decirlo en pocas palabras, sobre todo cuando la depresión es severa. Y una depresión no tan severa, sino de leve a moderada,
puede hacer de la vida, si no un infierno, una especie de purgatorio. La persona pierde el interés, trabaja de una manera robótica, cumple, recurre a mecanismos de huida que pueden ser posteriormente muy costosos, como el consumo de alcohol o el entrar a relaciones que lo animen y que pueden ser letales para la vida familiar o por lo menos muy costosas. Entonces se trata pues de una condición muy delicada y en extremo compleja. Nada más imagínate qué grado de angustia, de Angst, así en alemán, padecía yo. Después de que me oyó, me dijo: lo que tienes es depresión, trató de explicarme, me mandó los primeros antidepresivos, no los primeros, pero los que se usaban a principios de la década de los 80, que era una combinación tofranil y triptanol, que ayudaban, pero no ayudan como los que hay hoy. Hoy hay N cantidad de antidepresivos y los laboratorios farmacéuticos se han abocado de manera muy específica a tratar el problema. Lo han hecho porque en estos momentos hay 350 millones de deprimidos en el planeta Tierra y eso hace que la gente deje de producir, deje de trabajar, deje de atender a su familia, etcétera, etcétera. Pues son carísimos. Los antidepresivos, sí, pero te sale más caro un empleado deprimido que un empleado que está bajo tratamiento. Hay de todos precios. Hay caros, de precios moderados y algunos otros más baratos. Desde luego esta es una de las consideraciones que también debe uno tener al tratar a un paciente. ¿De qué sirve que se le recomiende un medicamento con el que va a tener que gastar 1,000 pesos al mes si no lo puede comprar? Entonces vamos a tratar de darle uno que le pueda costar pues 200 pesos al mes, que sí los hay. Aun cuando lo óptimo pudiera ser el otro, quizás el paciente también se sienta con un gran estrés porque está gastando un dinero que no tiene. En ese sentido hay que tomar muy en cuenta los aspectos sociales y económicos del paciente. Oye, Ana Mari, ¿y no te sentiste alienada? O sea, por ejemplo, en esa primera depresión, leí en tu libro, tenías el apoyo de tu marido, que, híjole, qué maravilla de tipo, ¿no? Y además empezabas con la depresión, entonces como que ninguno de los dos yo creo que sabían bien a bien qué estaba sucediendo, ¿no? No sabía. Hasta que tú le dijiste: oye, necesito internarme. Y él, bueno, vamos a ver otras opciones. El doctor te dijo: tienes depre, no te voy a internar, ¿no? Y a través de los años pudiste terminar tu carrera, tener un hijo y tener un marido. O sea, el marido, o sea, ¿cómo incide la depresión en tu entorno? Por ejemplo, con la familia. Tú les decías: soy una deprimida y todas... Si hasta ahorita la gente dice: ay, no, está loca, ponte a hacer algo, necesitas encontrar chamba. No encuentro Sí. chamba porque estoy deprimida. O sea, Sí. es todo un rollo que se junta, ¿no? Platícame, ¿tú cómo te sentías? Pues me sentía muy mal, primero porque no sabía qué era. Mi marido, que ahora estoy separada, y que fue muy solidario, al principio se asustó muchísimo y no sabía qué me ocurría. Cuando le propuse que lo que necesitaba era ver un psiquiatra, se enojó, fue su primera reacción. A eso van los locos y tú no estás loca. Y yo le dije: no, sí estoy loca, las cosas que me están pasando son de loca. Entonces fui 2 primeras veces con el médico. Claro, él pensaba que me daban la medicina y al día siguiente, como si hubiera sido un dolor de garganta, iba a desaparecer la depresión.
Pero no fue así. Para empezar, los antidepresivos, y aún ahora, te tardan de 2 a 3 semanas a empezar a funcionar. Entonces, todavía tienes esa primera parte, después de haber ido a ver al médico, esos primeros días, en que no notas cambios. Y mi pobre marido, cuando vio que no había cambio, y yo le decía, es que ahí está otra vez el síntoma eran toda clase de fobias. No podía subir a los elevadores, dejé de subirme al metro, me daban miedo los cuchillos. Pues eso era de loca, yo de veras estaba convencida que eso no le ocurría a una persona normal. Como seguían los síntomas, se asustó muchísimo, y la tercera vez que fui, y no lo puedo olvidar, al psiquiatra, casi me arroja sobre una silla de la sala de espera, y el que se metió a hablar con el psiquiatra fue él. A decirle, óigame, ¿qué está pasando? ¿Qué No está pasando? funcionando. No sé qué habrán hablado, nunca supe. Hasta que el psiquiatra le dijo, mira, la cosa es así, tienes Claro. que estar tranquila porque... Supongo que sí. Supongo que le habrá dicho, no va a enloquecer, no va a salir de un pequeño departamento que teníamos en la calle 16 y la 7ª Avenida en Manhattan. No va a salir de ahí con una camisa de fuerza. Entonces yo creo que eso lo tranquilizó. Pasó el tiempo, comencé a hacer psicoanálisis, psicoterapia más bien, y las medicinas me ayudaron enormemente. Pero me llevó un año en el que dices, esto no se va a acabar nunca. Yo no voy a volver a ser la que fui jamás. ¿Qué es esto? Si hay una sensación de alienación, si es que era lo que me preguntabas, O sea, Alejandro. que todos te juzgan y te... Lo mío sí es crónico y es neurótico. O sea, yo sé que siempre voy a estar lidiando con la depresión, pero ya sé de qué se trata, sé cuándo la siento, sé qué tengo que hacer. Estoy medicinada. Hace poquito tuve como que crucé un bachecito de la enfermedad y simplemente me aumentaron la cantidad de antidepresivos. O sea, no te da miedo estar, por ejemplo... Bueno, este es un pensamiento depresivo, ¿no? Que podrías tener típicamente, es sola, aislada y todo ese panorama tremendo. Eso no, así No, porque curiosamente soy una gente profundamente optimista y muy, muy social. Puedes ser social con la depresión porque dicen que se aíslan, que... Cuando estás muy mal, no. Pero yo siempre he tenido un lado social que no puedo aplacar. Y además cuento las cosas. Quizá muchos depresivos no quieren contar que están deprimidos, no quieren balconearse a sí mismos. Y a mí no me importa, te voy a decir por qué no me importa. Porque yo la pasé tan mal cuando no sabía qué me estaba pasando, que yo quiero que la gente se entere de qué es esto. Platícanos de tu primera depresión, de todo el rollo de los cuchillos. Que es super... Bueno, ese fue horrible. Esa no fue la primera depresión, fue la segunda gran depresión. Pero esa depresión, me empezaron a dar miedo los cuchillos, porque me peleé con mi marido y dije, ¿y qué tal que me vuelvo loca y lo mato? O me vuelvo loca y me mato. O fíjate qué pensamiento tan atroz, ¿no? Entonces, mi pobre marido tuvo que esconder el cuchillo cebollero, que además estaba junto a mí, nunca lo vi. Era un poco como The Purloined Letter de Edgar Allan Poe, que es este cuento maravilloso en el que la carta robada está a la entrada colgada y nadie la ve. Justamente es el chiste, que esté a ojos de todos y por eso nadie la ve. Pues me pasó lo mismo con el cuchillo cebollero, que ahora veo con una tranquilidad pasmosa, como si no hubiera sido yo esa que fui en ese momento. ¿Sí? ¿Qué tipo de terapia? Porque el psicoanálisis parece que es largo y tedioso y como muy aburrido, ¿no?
Bueno, yo llevo más años en psicoanálisis que Uri Allen, pero también pienso que es la gran oportunidad de hacer una reflexión filosófica sobre ti mismo y que puedes dejarla de hacer algún tiempo, y lo he hecho, pero siempre vuelvo a esa reflexión filosófica con mi médico y me ayuda muchísimo. O sea, el psicoanálisis, ¿no has probado otras terapias? Meditación, que sirve enormemente, y quizá haya muchas terapias que ayuden, pero yo estoy convencida que sí tienes que acudir a los fármacos. Esa es mi propuesta en mi pequeño libro que se llama Los demonios de la depresión, porque mucha gente cree que todo esto se puede curar con puramente análisis. ¿Te acuerdas que había otro libro aparte del de este escritor, ¿cómo se llama? Styron. Sí, que gran salió libro. En los 90s, que se llamaba Nation Prozac. ¿No? Sí, ese fue después. Ah, Ese fue después. Yo me Primero acuerdo. fue Visible Darkness, Ajá. que es el de Styron. Styron, que bueno, no te platica mucho de cómo luchó con la enfermedad, te platica de cómo vivió la depresión, y que además es muy curioso porque él era muy amigo de Jean Seberg, Que se suicidó. que se suicidó, esta preciosísima actriz de Sin Aliento, y su marido, que era un escritor ciudadano francés, pero era, Dios mío, ahora se me olvidó, era checo, creo, no estoy muy segura. Y los dos tuvieron depresión. Entonces Styron te cuenta que no entendía a sus cuates, y cuando le vino la Gran Depresión, pues entendió de qué se trataba el asunto. Carlos Fuentes tiene un artículo maravilloso de despedida a Styron cuando muere, y eran muy amigos. Y te cuenta en ese artículo que toda la vida, hasta el final, estuvo luchando con la depresión. O sea que sí es una lucha constante, pero es una lucha como el que tiene, ya dije, una cardiopatía. Bueno, pues no la puedes abandonar. Claro. Tienes que cuidarla, tienes que tomar medicina, tienes que hacer ciertas cosas. Pero hay, por ejemplo, en los artistas, ¿no? O en la gente que se dedica a crear cosas, no a hacer como cosas muy mecánicas, ¿no? Como tú dices, a veces no pueden concretar, ¿verdad? ¿Cómo manejas? O sea, hay como una idea que tú quieres hacer. Por ejemplo, tú tienes la idea de un cuento, de una novela, pero no la puedes concretar. Ha de ser como una lucha interna muy fuerte, ¿no? Es como un paralítico que quiere brincar y tiene la idea y todo. ¿Y cómo le hace para brincar eso cuando no? O sea, la depresión está como... ¿no? Pues para eso sirven las medicinas, Alejandro. Las medicinas no te aplacan. No, te la ayudan, pasión. te ayudan. No, sí, hay cosas que te hacen las medicinas, todo tiene efectos secundarios. Pero un antidepresivo inmediatamente te ayuda a producir. Un ansiolítico inmediatamente te ayuda a calmar esa ansiedad imposible de tapar, ¿no? Que también padece el depresivo. Y lo que creo que es un poco mentira es aquello de que solamente los artistas o este tipo de gente son las que se deprimen. Se deprime cualquiera. Un campesino. Un campesino, una gente trepada en la sierra, que angustia estar en la sierra y no tener la posibilidad de acercarte a un psiquiatra, ¿no? No, pues ni siquiera saber qué te pasa. Pues ni siquiera saben qué les pasa. Yo creo que de ahí viene mucho el fanatismo religioso, ¿verdad? Cuando Claro, claro. te abocas a algo que está ahí, ¿no? Eso que estás diciendo es muy importante. Yo no lo puedo vivir porque yo no soy religiosa. Soy totalmente agnóstica. Por no decir que atea, pero la verdad es que también me lleno de
otras posibilidades y de pensamiento mágico como cualquier gente. Pero no soy religiosa, entonces yo no me podía refugiar en algo así. Mucha gente sí lo hace y la verdad es que les hace bien. ¿Por qué? ¿Quién sabe? A lo mejor eso hace que se produzca más serotonina. Yo qué sé, perdón, me estoy enronqueciendo, pero puedo seguir hablando. No. ¿Qué otra cosa? Eso es como lo que más el sentimiento de alineación, la familia. La familia tiene que entender. Y cuando no entiende, ¿qué haces? Pues cuando no entiende, es muy difícil para el enfermo, pero también es difícil para la familia convivir con el enfermo, ¿no? Imagínate que te dicen, escóndeme el cuchillo porque me da miedo. ¡Ay, qué horror! Pienso en mi primera depresión, que tenía 19 años, y ocurrió porque mi hermana fue a ver a un médium inglés, y eso era abril de 1970, y le dijo que mi papá se iba a morir en abril de 1971. Y yo me enojé tanto. Y además me enseñó unos libros horripilantes con fotografías de médiums que sacaban ectoplasma, esta formación disque que ocurre y que sale de la boca o de las uñas o de la nariz o de los oídos. Es algo aterrador. Tan aterrador que me vino mi primera gran depresión, aunque yo ya descubrí en psicoanálisis que era una niña deprimida. Ojo, los niños también se deprimen. Los niños padecen depresiones brutales. Y eso no se ha sabido sino hasta hace muy poco. ¿Y es por el entorno o ya es endógeno? Es endógeno, o a veces es por el entorno, ¿no? Estábamos en esa primera depresión, lo que me ocurrió es que yo la llamé la etapa de la conciencia de la muerte, porque todo el día tenía conciencia de la muerte. ¿Para qué voy al dentista si me voy a morir? ¿Para qué voy a la facultad si me voy a morir? ¿Para qué tal si me voy a morir? Era horrible. Mi propio papá, que ignoraba lo que había dicho el famoso medium, al que se le aparecía un indio piel roja, John Lovett se llamaba el medium, era un inglés, me llevó con un médico, no sé qué tipo de médico, y me dieron unas pastillas, pero nunca jamás se habló de depresión. Bueno, tomé esas pastillas y pasó el tiempo y más o menos salí de aquello. Quiero contarles que mi papá se murió en abril de 71, fue algo muy especial. Pero bueno, independientemente de las cosas mágicas, la depresión sí es enfermedad. Y sí hay muchas formas de manifestarse. Yo tenía una amiga que empezaba a ver a la gente como gomitas, de esas que uno se come de dulce. O sea, comenzó como a disociarse. Claro, no se disociaba porque no tenía ningún problema de ninguna patología de ese tipo. Estaba perfectamente consciente de qué le estaba pasando, pero para ella los otros eran como otras cosas. Y era muy desesperante, eso lo cuento. Como que te sientes fuera del mundo. Sí, claro. Eres diferente, eres otro. Con el rollo de la pareja, ¿qué sucede? Pues encuentras a alguien, alguien conecte y luego ¿qué pasa? Bueno, si tu pareja te entiende, puede ser muy interesante y puedes hablar muchas cosas. Y yo de hecho las hablé mucho en ese momento, que era a principios de los 80, con mi marido. Y también me empecé a burlar mucho de mí misma, Eso es fantástico. En el momento en que ya la medicina y el trabajo terapéutico te permite burlarte, pues estás del otro lado, ¿no? Yo me burlo mucho, no tienes una idea cuánto. O sea, la conciencia de la enfermedad te da otra arma, ¿no?
Decir, ok, esto es lo que tengo, no me voy a dejar ir por esto. En mi caso, Alejandra, porque hay gente que no, a mí nunca se me ha ocurrido el suicidio, ni siquiera en esos momentos aciagos. Pero entonces no estás tan deprimida. No, sí estaba profundamente deprimida y con una ansiedad que del 1 al 100 tenía 100. Pero no se me ocurría eso. Conozco a gente muy cercana que sí piensa en el suicidio, Porque constantemente. Es como vivir en el infierno, ¿no? Es el infierno de Dante, pues, de plano. Es Claro, así. es dantesco. Es entrar, intrincarte en una selva oscura, de la que no puedes salir, en la que no puedes hacer nada más que se te cae todo encima. ¿Y no te sientes como, ahora que has exteriorizado esto, que como que te clasifican? No, fíjate que lo que me ha tocado es encontrarme con gente que padece depresión y que me han agradecido profundamente. Y he tenido encuentros incluso con muchísima gente al mismo tiempo. Primero con psiquiatras. Ese libro lo presenté en Monterrey, en Tamaulipas, con una serie, todos eran psiquiatras y yo estaba encantada. Yo decía, pues si me da un ataque de pánico, aquí hay quien me atienda. Y ellos se morían de la risa, ¿no? Pero también lo he hablado, la última vez estuve en una clase que da Jorge Volpi, el escritor, y que son como 120 alumnos. Y muchas de las personas me hablaron y me contaron su depresión y muchas lloraban contándomela. Alguna vez que ese libro pude estar en la red, en el Universal, y que pudieron entrar muchas gentes, lectores del Universal, a preguntarme sobre el texto y la depresión, todo lo que me llegó era impresionante la cantidad de gente que quería saber por qué siento esto. Yo no soy psiquiatra, yo estudié literatura, y soy escritora, pero sí leí muchísimo y sí he tenido pues mucho contacto con mi propia enfermedad, es decir, la conozco al derecho y al revés. ¿Tú piensas que fue endógeno por tu papá? Que tu mami tenía otro, a lo mejor los dos eran deprimidos, pero lo manifestaban de otra manera, ¿verdad? Mi mamá para nada. Mi mamá era una andaluza muy graciosa, muy divertida, que llegó al exilio junto con mi padre y cuando era la que verdaderamente dejaba todo por su marido, porque él era el que había sido magistrado en la Suprema Corte de Justicia cuando la Segunda República, ella se hizo a México y fue feliz y la pasó bien. Mi papá nunca pudo. Freud, que no se internó en el mundo de la depresión, porque no lo vio desde el punto de vista de los fármacos, decía que le caían gordas las gentes deprimidas, que solamente podía, que era parte de una neurosis brutal y que solamente podía entender a un deprimido que estuviera desterrado. ¿Cómo defines la neurosis? Bueno, yo no sé cómo definirla, pero supongo que es una manera de relacionarte con el mundo equivocada, que lo único que hace es afectarte a ti y afectar a los demás, ¿sí? No podría decirlo médicamente. En el caso de mi papá, él vivió sumamente deprimido por el exilio, no lo supo externar, y yo creo que absorbí todo el inconsciente de mi papá siendo niña. Yo lo cuento ahí, yo hacía largas paseatas con mi papá, y de lo único que me hablaba era de la muerte. Me decía, mira, tenemos apuntado, y era yo niñita, tenemos una M en las manos de muerte y en los pies, pero eso sí no se los voy a enseñar. Tenemos una S, que quiere decir muerte segura. Y luego me decía, ese hueso que ves ahí es un etmoides de un perro. ¿Y qué es eso, papá? Bueno, y eso se acababa convirtiendo en la calavera de Yorick, de Hamlet, ¿no?
Mi papá vivió con el skull, Calavera. con la calavera, Ajá. toda su vida, platicando con Yorick, to be or not to be. Y tú de niñita así, aterrada, ¿no? La vida, pues, ¿para Sí. qué le echó ganas? Sí, pues está horrible. Sí, ¿verdad? sí, está horrible A y lo llega que la voy, guerra. A lo que voy. Sí. Entonces yo creo que sí, eso era la parte exógena, Ajá. pero que debo de tener algo endógeno que quizá vincule a los gomis con la depresión. En mi caso sí, no todo el mundo padece una depresión semejante. Hay gente que se deprime por ninguna razón 2 veces en su vida. Mientras más recurrencia haya de la depresión, más habrá. ¿Sí? Si tienes una gran depresión y no se repite, pues tienes mucho chance de que ya no vuelva nunca más en tu vida. Y además aparece a cierta edad, que es cuando me apareció a mí, a los 19 años. Y luego he tenido varias. ¿Las sientes? Sí. ¿Se acuerdan de la película Tiburón y de cómo la música hacía que uno supiera que ya ahí venía el tiburón? Bueno, igual sientes la depresión. Sabes que ahí viene. Inmediatamente. O sea, no puedes dejar de tomar tus pastillas nunca. Pues aunque no estés sé, bien. no sé si nunca. O sea, estás Pero- por ejemplo, bien y las dejas de tomar y por dejarlas de tomar te enfermas, ¿no? Bueno, en estos momentos en mi vida hay muchos cambios y problemas. Siempre hay cambios y problemas en la vida de todo el mundo. Realmente la constante es el cambio, ¿no? Pero sé que en este momento sí necesito seguir medicinada, seguir yendo a ver a mi doctor y trabajar el asunto, ¿no? Para no caerme en el sillón, sino ponerme a trabajar en mi computadora. A ver, una última para que ya no te hartes. Dicen que es un trastorno afectivo, o sea, si a ti te apapachan y tienes un entorno así súper supportive, ¿cómo se dice? Apoyador. Apoyador, ¿no te deprimes tanto o sí? Mira, mis papás fueron unos papás extraordinarios, pendientísimos. Éramos 2 hermanas nada más, con una diferencia importante de años entre una y otra. O sea que fuimos esencialmente hijas únicas, cada una por su lado. Siempre estuvieron presentes, siempre fueron muy afectivos, locos, porque eran españoles que venían de la guerra y en fin. Quizá eran diferentes, pero no me faltó afecto, de eso estoy segura, y conozco mucha gente que ha padecido depresión que tampoco le ha faltado afecto. A lo mejor sí, Alejandra, porque como no soy médico no puedo decírtelo. Lo que sí les puedo decir a la gente que a lo mejor vea este documental es que si algo terrible te ocurre en tu vida, evidentemente te vas a deprimir y eso es absolutamente normal, ¿sí? La tristeza existe y si se muere tu perro, por no decir cosas más graves, vas a sufrir y la vas a pasar mal y vas a estar muy, muy triste. Lo que no es normal es que la depresión surja de repente. Siempre hay un detonador, pero puede ser un detonador mínimo que ni siquiera te lo imaginas. Entonces ahí es cuando no estamos hablando de algo que tiene que ver con una enfermedad, ¿no? Ahorita, bueno, perdón, es que estoy aprovechando lo máximo, tenerte a todos. Ahí hablas como de una desintegración del yo, o sea, como de algo, quisiera como que pudiéramos externar esa sensación interna que tiene el deprimido, a ver si la podemos como concretar. O sea, una baja autoestima, una alienación del mundo, como te sientes como... Tenía una amiga muy deprimida que sí se suicidó. Me dice, es que me siento como fantasma. Claro. Como fantasma, o sea, puede estar o no estar y la gente sigue.
¿Tú sentiste algo así? No, porque tenía muchas ganas de salir adelante. Pero, por ejemplo, esas ganas de salir adelante no la tiene un deprimido. No, yo sí, porque a veces hay cosas disímbolas, incluso hasta en las enfermedades, ¿no? Entonces, ese mundo muy positivo mío, pues puede verse mezclado con la depresión, pero siempre va a estar presente. Okay. Y lo que yo quería era salir a como diera lugar. O sea que una cosa es como el carácter de la persona, que por ejemplo tú eres súper optimista y te deprimiste, ¿no? Sí, Y horrible. ahí puede haber un carácter más melancólico, ¿no? Una personalidad melancólica y se deprime y le va fatal, ¿no? Esos sí son los O que más débil, o que además padezca o que sea bipolar. La bipolaridad es otra cosa distinta a la depresión. Son cambios radicales entre estados maníacos y estados depresivos. Y eso generalmente es tan fuerte y tan cansado que sí empuja a la gente hacia el suicidio. Por ejemplo, en la depre, no es mi caso. En la depre no pierdes mucha energía. Sí, pierdes toda la energía, pierdes la energía sexual, pierdes las ganas de hacer las cosas. A mí me daba fobia ir a los lugares abiertos, tenía agorafobia. Entraba al súper y dejaba los carros llenos de comestibles y me salía corriendo porque no soportaba las luces. Las luces, fíjate, eso era un detonador. Que es impresionante, ¿no? Y ¿qué más te puedo decir? A mí lo que me preocupa mucho no soy yo. Yo ya entiendo mi depresión. Sé con quién ir y sé qué hacer. A mí lo que me preocupa es la gente que no sabe. O los bipolares, que no se medican y que sí los puede conducir al suicidio, o que sí les puede destrozar la vida, o que esta desintegración del yo, que evidentemente yo viví, porque te sientes eso, con baja autoestima, te sientes culpable, sientes que no sirves para nada, sientes que nada de lo que hagas es productivo, sientes que cualquiera es mejor que tú, haciendo hasta las labores más comunes, y es un yo muy apaleado, es un yo que necesita la ayuda para volver a integrarse y para volver a adquirir la fortaleza que supuestamente todos tenemos que tener para vencer las adversidades, ¿no? Oye, finalmente se cura. Sí, sí se cura. A mucha gente se le cura y no vuelve a tener depresión. Hay casos, la distimia, que son depresiones muy severas. Muchas veces hay gente que la siente y jamás vuelve a su vida. ¿Sí? En mi caso no es así, Alejandra. Yo sé que ahí va a estar siempre, lingering. Pululando, claro. Sí, ahí está pululando. Pero somos amigas, la depresión y yo. La entiendo, la comprendo, sé cómo abordarla. Y Más bien, no eres su amiga, eres su doblegadora, o cómo se dice. Ahí estás para abajo. Pues abajo. no, porque a veces hay que aceptarla. Eso es algo que me enseñó mi psiquiatra en Estados Unidos. Me decía, cada vez que te llegue un ataque de pánico o que te llegue una fobia que produzca el ataque de pánico, y mucha gente lo ha tenido, a veces sin tener ningún problema, ¿Qué es un ataque de pánico? Bueno, como si se le apareciera a uno ahorita una jauría de tigres hambrientos, y lo único que te ocurre es que vas a tener un derrame de adrenalina brutal. ¿Qué harías? Salir corriendo. Esa es la sensación del ataque de pánico.
El problema es que no hay una jauría de tigres. El problema es que surge de repente. Entonces, ¿qué se necesita? Ansiolíticos, médico, entenderlo, aceptarlo y decir, chin, ahí está el ataque de pánico. Pues que llegue, lo dejo llegar y que se vaya. Y aprendes a hacerlo. Al principio mi reacción era otra, ¿no? Era correr. Ya no. Pero ya no los he tenido hace mucho, Alejandra. Antes no podía manejar en periférico, ya puedo manejar en periférico. Feliz, no. Bien, sí. ¿Sí? No es que me produzca enorme pasión la velocidad, pero ya puedo. Es una sensación, creo, según percibo, de controlar algo, porque sientes que estás tan descontrolada que no puedes controlar tu entorno, ¿verdad? Entonces es controlar algo, ¿no? Como los anoréxicos o los bulímicos. Sí. Pues por lo menos mi cuerpo lo controlo, ¿verdad? No puedo controlar el entorno, pero puedo esto, ¿no? Porque... Bueno, generalmente los deprimidos somos controladores de nosotros mismos. Quieres controlar todo y no se puede controlar nada, ni a ti mismo. ¿Sí? Entonces, puedes tener una actitud serena, eso es otra cosa, ante acontecimientos o ante la vida. Pero controlar, ¿qué vas a controlar? Cuando vas en un avión, ¿vas a controlar al piloto? ¿Vas a controlar que no se cruce un meteorito y choque? No lo puedes controlar. Sí, no puedes controlar. Entonces hay que aprender a vivir con eso. Tampoco puedes controlar que te conviertas en un vampiro. Lo quiero hacer un poco de chiste, para no decir que te dé una leucemia. No lo puedes controlar. Simplemente hay que vivir lo mejor que se puede, el rato que mejor se puede. Relax and enjoy it. Exactamente, exactamente. Generalmente hay como una sensación de que la realidad se va hacia otro lado, que tú ya no eres parte de la realidad. Y eso es lo que te hace enconcharte, volverte sobre ti mismo. En términos de relaciones amorosas, bueno, pues cualquiera sale corriendo, ¿no? Qué flojera estar con una gente así. Los amigos son los que a veces te apoyan, pero tampoco pueden estar constantemente con una gente deprimida. Yo he sido hasta divertida, porque yo me daban ataques de pánico cuando vivía en Washington y decía, ya me dio el Tramafata. Y entonces ya mis amigas sabían perfectamente que se trataba de eso y se divertían, pero no dejaba de ser horrible para mí. Eso porque yo me puedo burlar de mí, pero no todo mundo tiene esa capacidad. Entonces sí puedes alejar a la gente de tu vida, a las parejas, a los hijos. Los padres se conflictúan mucho, no entienden, pero los hijos te pueden mandar al demonio, ¿no? Yo tengo que admitir que toda la infancia, la primera infancia de mi hijo, no fui capaz de llevarlo a la escuela temprano, porque me cuesta despertar, entonces quien lo llevaba era mi marido. Pero mi hijo ahora dice a los 24 años de edad que él no sufrió nada, nunca vio a su mamá imposibilitada, siempre estuve haciendo cosas, aunque sí había ratos difíciles para mí.